Buenos días a todos, a todas. Vamos a empezar con esta primera mesa de estas jornadas de salud y bienestar mental del diario.es, una mesa que hemos llamado Rompiendo tabúes sobre la salud mental. Es evidente que en los últimos años la salud mental está en las conversaciones, está en el debate público. Hemos sido conscientes a nivel colectivo de un problema que estaba ahí, ¿no? Había algunos indicadores que ya nos daban alguna pista. España es uno de los mayores consumidores de ansiolíticos a nivel mundial y, sin embargo, la población muchas veces vivía esos problemas en silencio, incluso desde el estigma, ¿no? Todavía no sé si se habla lo suficiente, no sé si se están poniendo las herramientas necesarias para abordar este problema, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora con 4 personas expertas en el tema que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros Fátima Cabello, que es subdirectora de Salud de Cruz Roja Española y coordinadora del teléfono 024 de atención a la conducta suicida. Bienvenida. Dolors López es autora del libro Te Nombro, un libro dedicado a su hija que es víctima del suicidio. Además, Dolors es también política y docente y desde la Generalitat Valenciana ha impulsado un plan de formación en prevención, detección e intervención del suicidio. Bienvenida. Gracias. Enrique Vaca es jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Buenos días, Enrique. Y Marta Villanueva es directora general de la Fundación IDIS. Muchas gracias por acompañarnos, Marta. Gracias a vosotros. Buenos días. La primera pregunta que quería plantearos es ¿cómo creéis que ha cambiado la percepción de la salud mental en la sociedad en los últimos años y cómo esa nueva percepción puede ayudar al abordaje de estos problemas? Empezamos contigo, Fátima. Pues, ¿me escucha bien? Sí. Bueno, pues yo sí creo que ha cambiado la percepción en cuanto a la salud mental porque de alguna manera, como se ha comentado antes, pues está siendo más visible y está siendo más patente que, bueno, que existe este problema y muy relacionado con el tema del estigma para, bueno, pues visibilizarlo y que se pueda prevenir y tratar. Por ejemplo, en el caso de los usuarios con los que trabajamos, los colectivos vulnerables en Cruz Roja, en temas de salud mental, de prevención y sobre todo atención en emergencias siempre se ha trabajado, pero es verdad que incluso también desde la organización a la que represento sí se ha tomado todavía más conciencia de este problema y se está incorporando cada vez más en los planes de acción. Yo creo que el hecho evidente de que haya un plan para afrontar la salud mental desde el Gobierno de España, desde el año 21, y que además se ponga en los medios de comunicación el énfasis en la falta de salud mental, en los problemas de salud mental, evidencian lo que todos sabemos, y es que es un problema social. Entonces, yo sí veo que la sociedad va tomando conciencia de que le pasa algo. A la sociedad el malestar emocional ya no le es una excusa para derivar hacia otros campos. Ya se empieza a asumir que a veces tenemos problemas, que casi siempre vamos a tener problemas en el ámbito de toda nuestra vida. Eso ha hecho posible que se empezara a movilizar desde los medios, desde los planes estatales y desde otros ámbitos, que creo que ahora hablaremos, lo que tiene que ser trabajado transversalmente, porque es un problema social, tanto la salud mental como el suicidio. Buenos días. Buenos días. Lo que hemos observado nosotros es que efectivamente en los últimos años hay una mayor preocupación y una mayor visibilidad. Ahí los medios de comunicación desde luego tienen su papel y están trabajando muy activamente. Desde el punto de vista clínico, nosotros lo que observamos es que hay una mayor demanda de la población con muchas veces una petición no clara de lo que tienen que, ni lo que les pasa ni lo que esperan recibir. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hemos observado es que desafortunadamente los problemas más graves siguen siendo tabú. Es decir, todo el mundo habla de la depresión y es fácil que uno reconozca síntomas, incluso vaya al médico, al psicólogo, a los servicios de salud mental,
pero cuando los problemas son graves se siguen ocultando y se siguen ocultando por parte de los pacientes y por parte de las familias. Buenos días. Ignacio Escolar yo creo que nos ha puesto un contexto y nos ha encuadrado la jornada de manera perfecta. Ha dado los datos clave para que entendamos que el problema es real y que está entre nosotros. Y además nadie nos lo tiene que contar, ningún dato, porque todos los que estamos aquí tenemos problemas en algunos momentos más o menos crónicos, más o menos graves, de bienestar emocional y de salud mental. Todos los que estamos aquí. Cuando hablamos de normalizar los problemas o las enfermedades de salud mental, muchas veces pedimos a recursos externos, a la función pública, al sector privado, que actúen. Aquí es la sociedad civil la que tiene que actuar. Somos nosotros los que uno a uno tenemos que desestigmatizar este tema de salud mental. Y no poner caras extrañas cuando alguien dice estar deprimido o alguien dice estar ansioso o alguien dice que en vez de ir al psicólogo va al médico de digestivo. Entre todos nosotros lo que tenemos, y perdonadme la expresión, es que cargarnos esa creencia, porque no deja de ser una historia aprendida, no deja de ser un fenómeno de transformación cultural. Y depende de quién, de todos nosotros. Empecemos a decir lo que nos pasa, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de sentir avergonzante, y entre todos conseguiremos que esto, que por desgracia la COVID-19 ha traído cosas terribles, pero lo que ha hecho es poner en primera línea el bienestar emocional y los problemas de salud mental, y no dejemos que vuelvan a estar tapados, ocultos, estigmatizados. Estamos en la gran oportunidad y todos somos corresponsables de que esto cambie. Sobre esto que comenta, precisamente la pandemia, esta crisis sanitaria colectiva que de una forma u otra nos ha afectado a todos, ¿ha supuesto un antes y un después a la hora de hablar de los problemas de salud mental? No sé. Pues efectivamente sí, y así también, si se ven diferentes estudios que se han hecho, así lo corroboran. Desde Cruz Roja, con los usuarios que nosotros trabajamos de colectivos vulnerables, sí que se ha visto que muchos de los usuarios en diferentes franjas de edad, entre jóvenes, adultos y personas mayores, manifiestan en porcentajes altos que a raíz de la pandemia su salud física ha empeorado, pero también su salud mental, derivada de temas del confinamiento, del miedo a la enfermedad, del estigma, del contagio, con lo cual sí que llama la atención que todos los datos coinciden, porque efectivamente ha habido una repercusión. Y además, como antes también se ha comentado, hay un enfoque de género en esa repercusión, y las mujeres son, dentro de la muestra, por ejemplo, de nuestros usuarios y usuarias, son las personas que más manifiestan tener pues, sentimientos de depresión, de ansiedad, de un poco de miedo, etc. Ese enfoque de género, no sé si lo percibís vosotros también en la parte clínica. El enfoque de género siempre está presente en la clínica. Es decir, sabemos que las prevalencias, es decir, la frecuencia de una enfermedad es diferente según el género. También sabemos que la forma de acercarse al sistema sanitario es diferente del género, y también las repercusiones y el estigma que tiene son diferentes. Eso es un fenómeno universal. En líneas generales, las mujeres son mucho más sensibles y se dan cuenta antes. No significa que tengan más o que tengan menos, pero que sí que tienen una mayor sensibilidad y consultan más. Y por eso, cuando uno ve los ratios de atención hombre-mujer en el sistema sanitario, muchas más mujeres consultan. Cuando vemos enfermedades mentales graves, vemos que la proporción se equipara. Y eso pues, se obedece muchas veces pues, a que las mujeres son mucho más sensibles y se preocupan muchísimo más del bienestar y de los temas de salud. Sí, yo querría añadir en este enlace que de una manera fortuita se ha hecho
entre pandemia por una parte y género, ahora en esta conversación. Lo tengo escrito, que no me parece nada más terrorífico que una mujer víctima de violencia de género encerrada con su agresor en una casa en el momento de la pandemia. Es decir, entre los efectos de la pandemia, que yo situaría en dos pilares, evidentemente las mujeres se llevan la peor de las consecuencias. Pero hay otro colectivo importantísimo que es el de los jóvenes. Los jóvenes, los adolescentes han vivido un aislamiento que ha impedido la socialización. Esto, que en un momento clave de su desarrollo personal es fundamental, ha generado un malestar emocional, un no saber cómo gestionar unas emociones, regularlas, que ha empeorado en general cualquier situación que tuviera, pero además ha creado otras. Eso por una parte. Y por otra parte, en cuanto a la pandemia y sus consecuencias, hay lo que llamamos, o lo que yo llamo, un duelo colectivo no resuelto todavía. Es decir, no solo es que se ha muerto mucha gente, es que se nos ha privado de muchas cosas esta pandemia. Esto ha provocado un efecto traumático que no está bien elaborado todavía, no hay un relato colectivo que nos permita poder elaborarlo. Y eso también ha hecho que aumentaran los problemas de salud mental, porque nos encontramos solos delante de una situación traumática no resuelta. Y todavía, ¿verdad, doctor?, los efectos postraumáticos no los hemos visto del todo. Estamos en ello, pero aún no han salido. Con la pandemia, ya que me das paso, pues hay muchos condicionantes. Es decir, el primero fue una tensión tremenda para el sistema sanitario, y eso pues todavía se está recuperando. Y eso, el sistema sanitario no estaba preparado para la pandemia, evidentemente reaccionó, pero claro, reaccionó a costa de, que eso ya iremos viendo cómo sale. Y luego, por otro lado, la pandemia nos ha alterado muchísimo la vida. Es decir, cuando uno habla de salud, pues también uno piensa qué es lo que hay que hacer para estar sano, en líneas generales. Y dice, pues bueno, pues tener una higiene que consiste en tener hábitos saludables, como puede ser comer bien, dormir bien, tener una actividad, socializar y tener una relación también razonable pues con los aspectos lúdicos de la vida y, por supuesto, los tóxicos que muchas veces usamos para los aspectos lúdicos de la vida. Pues con la pandemia todo eso se ha trastocado. Hemos tenido un aislamiento social muy importante, hemos perdido nuestras rutinas, hemos perdido la alimentación y el sueño. Si uno ve y pregunta durante los 4 meses que duró, los patrones de sueño se han alterado tremendamente. Y como ha dicho muy bien, las poblaciones más vulnerables, que son los jóvenes y los ancianos, han estado mucho más sometidos a todo esto. Uniendo a la tecnología, la respuesta que se ha dado al aislamiento es el uso de redes sociales, con el peligro que también supone. Entonces ahí hay un cóctel que efectivamente estamos viendo y todavía no ha terminado de cuajar. Y ya veremos cómo evoluciona. Estamos hablando de la problemática, de este problema latente. Vamos a hablar también de soluciones o de medidas de prevención. Una de las grandes medidas que se ha puesto en marcha en los últimos tiempos es este teléfono 024 de atención a la conducta suicida, que creo que era una de las grandes demandas de las víctimas de suicidio. No sé si nos puedes explicar, lleva algo más de un año funcionando. ¿Cómo está funcionando y qué supone este teléfono? ¿Cómo este teléfono ayuda a la prevención del suicidio? Bueno, pues como saben, la línea de atención a las personas con conducta suicida es parte del plan estratégico del Ministerio, del Gobierno, y en este caso lleva funcionando desde el 10 de mayo del año 2022. Se trata, de un teléfono confidencial, gratuito, que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y fundamentalmente está dirigido para atender a personas usuarias con ideación suicida o pensamientos suicidas, a su entorno y a los familiares y a los allegados de personas que han consumado el suicidio y que se encuentran en duelo por ello, ¿no?
Básicamente, el teléfono lo que provee es un primer paso, donde lo que se practica es fundamentalmente la escucha activa de esa persona. Es un teléfono donde se habla del suicidio sin tapujos, sin estigma, donde no se juzga y donde cada llamada se trata de una manera individualizada para cada persona. De hecho, tenemos desde, en la evolución de este año y medio, hemos tenido llamadas de minutos y la llamada más larga que ha habido ha sido de 3 horas y media. Con lo cual, pues se adapta en función de la necesidad de cada persona usuaria. Entiendo que es un teléfono que está atendido por profesionales. Está atendido por profesionales, ya digo, 24 horas, que atienden ese teléfono. Hay también una supervisión de todas esas llamadas para a lo mejor los casos más complicados. Y por dar cifras, desde que comenzó, desde el 10 de mayo del 22 al 30 de septiembre de este año, se han atendido más de 173.000 llamadas, de las cuales se han derivado un 4,3%, que son unas 7.400 llamadas a los servicios de emergencia. 173.000 llamadas. Sí. Como anécdota. De alguna manera que yo creo que deja clara la necesidad de este recurso, al igual que otros. En las primeras 12 horas del teléfono llegamos a recibir casi 3.000 llamadas. Y independientemente de estas llamadas, que son, a mí me parece que son muchas, el hecho de que haya este teléfono, de que la gente sepa que existe este teléfono, no sé si también ya es una forma de prevención en sí misma. Por ejemplo, Sí, te veo es que asentir con la yo cabeza. entiendo que el 024, además de la función de anticiparnos y de intervenir, que significa en sí mismo, también es la evidencia nacional de que existe un problema social. 3 dígitos seguidos, que es el teléfono del 024, indican que el suicidio ha pasado a ser un problema social, que tiene la misma consideración por los 3 dígitos que tuvo el 016 con la violencia de género. A mí eso me parece fundamental, pero no solo. Yo creo que además se están poniendo en marcha desde el Plan de Salud Mental una serie de acciones que nos permiten hablar ya de prevención y no solo de intervención. ¿Y cuáles son esas otras estrategias? A ver, la primera de todas son dotar primero la visibilidad de que esto era un problema social, el de salud mental y el de suicidio, y transversal, por tanto. Y luego comenzar con los recursos a ponerse en los lugares donde hacen falta me parece fundamental. Donde hace falta en atención primaria, es decir, en los filtros. Atención primaria detecta en la mayoría de las ocasiones un problema de conducta suicida, pero no solo. También los profesores, el profesorado, yo me he dedicado a eso. Entonces, el profesorado tiene una puerta en la que puede detectar si está formado ideación, conducta suicida en general. ¿Cómo puede hacerlo? Pues a través de la formación. Por eso diseñé y puse en marcha, ha estado 4 años en marcha en la Generalitat Valenciana, el programa de formación del profesorado en prevención de suicidio, desde la Consellería de Educación. Con lo cual el profesorado se dotaba de unas herramientas para detectar, primero saber qué es esto del suicidio y de la salud mental. Y después, qué señales tenía que atender y ante esas señales, qué hacer. Esto yo creo que ha sido fundamental y coincido con la ministra y con el director del diario en que esto también ha hecho posible que se evidenciara lo que había. No es solo que se haya incrementado, sino que también las herramientas de las que estamos dotando permiten que se aflore aquello que había. Entonces, la sociedad está no solo más receptiva, sino también más formada. Y aquí añado ya como estrategias a los medios de comunicación. Lo que estáis haciendo esta mañana es hablar de una manera adecuada del suicidio. Y hablar adecuadamente del suicidio salva vidas. Y hablar de la salud mental salva vidas.
No lo digo yo solo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. O sea que desde ahí solo, y fijaos lo que es, muchísimas gracias por abordarlo adecuadamente. Comentaba el tema de atención primaria. Para que en atención primaria puedan identificar esos síntomas, esas conductas, hace falta que haya tiempo, entiendo. Y formación. No solo tiempo, también formación y protocolos, que esta es otra de la red de estrategias que se está poniendo en marcha, los protocolos. Entonces, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos el Código Suicidio, que es el que activa el médico de atención primaria u otro, un enfermero incluso, de salud mental, cuando ve síntomas suficientes en las dos cadenas de factores de protección y factores de riesgo para deducir que hay riesgo de conducta suicida. Pone en marcha el protocolo y eso permite que se anticipe. Entonces, en atención primaria no solamente sería tiempo, por tantos recursos que se están incrementando gracias a este plan, hospitales suficientes de atención diaria, etcétera, diurna quiero decir, sino también la formación para la activación de estos protocolos. Me parece fundamental. Es el sistema de filtros que yo llamo, porque en cuanto antes se detecte conducta suicida, antes vamos a poder intervenir. Y el filtro mayor de todos es el que estamos haciendo esta mañana aquí. La formación, la sensibilización de toda la sociedad para no volver la cabeza hacia otro lado cuando ve que a alguien le está pasando algo. Quería comentar también el informe Aproximación a la Salud Mental en España, que ha elaborado la Fundación IDIS. Hay datos muy interesantes. A mí me quería destacar uno que dice que el sector privado concentra el 70% de los centros especializados y casi la mitad, el 49% de los centros de salud mental sin internamiento, ¿no? Con los datos que muestra este informe, ¿cómo valora la aportación de la sanidad privada a la atención de las patologías de salud mental? Pues yo entiendo que el sector privado del sistema sanitario, lo dicen los números, aporta, está comprometido de manera definitiva y firme. ¿Esto a qué nos lleva? Pues si antes he hecho un llamamiento a la sociedad civil al respecto de normalizar los problemas o las enfermedades de salud mental, ahora pues habrá que hablar con el sector público y con la función pública para que el sector público y el sector privado se normalicen al respecto de la colaboración. Si tenemos un 70% dentro del sector privado de todos los centros de salud mental o de internamiento y aquellos, me parece que es un 48% en esos centros que no son de internamiento, lo lógico sería hacer un mapeo adecuado de recursos, infraestructuras e incluso personal que pudieran dar la mayor cobertura y permitieran de mejor manera la accesibilidad y la equidad dentro de un ámbito donde el paciente es enorme. Es decir, estamos hablando de que el número de personas proclives a tener una enfermedad de salud mental o a desarrollarla es muy elevado. Entonces, aquí hacemos el llamamiento que habitualmente hacemos. Tenemos un eslogan en el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que es sanidad y punto. Sanidad sin apellidos y colaboración público-privada imprescindible. La pandemia nos lo ha dicho, que era necesaria e imprescindible para el sostenimiento, y lo que se está demostrando es que los recursos existen. La apertura a la colaboración es imprescindible. Otro tema, con independencia de sector privado o sector público, es el tema de los profesionales en el ámbito de la salud mental. Yo creo que es muy importante que todo el ámbito vinculado a salud mental esté a lo largo de todas las especialidades. Yo creo que es completamente transversal. Creo que todas las especialidades debieran de entender, por supuesto en menor medida que el especialista, algo al respecto de la salud mental de un paciente. Porque cuando miramos a un paciente al que le pasa algo específico, tiene problemas, dificultades que afectan directamente
a la somatización de su patología y la incrementan o la reducen de alguna manera. Yo creo que en los grados de los estudios vinculados a las ciencias de la salud se debería de implementar de forma muy definitiva y contundente estudios de conocimiento en materia de salud mental que fueran transversales, porque todos, de manera holística, los pacientes tenemos patologías funcionales y tenemos problemas emocionales y de salud mental que afectan directamente. No hay mejor sistema de prevención y salud pública que cuidar la salud mental de nuestro país. Y si eso se interioriza estratégicamente, nos daremos cuenta que el impacto en sanidad es grande. Y ya no os digo en productividad, en empleabilidad y en muchos otros ámbitos, porque el impacto que tiene y los daños colaterales que tienen son inmensos. Esta semana conocíamos el acuerdo entre PSOE y Sumar para un gobierno de coalición que le da un lugar importante a la salud mental en el apartado de sanidad. Una de las cosas que plantea el acuerdo es aumentar las ratios de las tasas de psicólogos y psiquiatras en España, que son en este momento pues bastante bajas o a la cola en países de nuestro entorno. Con las tasas que hay actualmente, la atención a la salud mental, el acceso a la salud mental de calidad, ¿está garantizada en España? Vamos a ver, como todo es según con quién nos comparemos. Es decir, si nos comparamos con los países de Europa, estamos en número de profesionales quizás peor, pero la accesibilidad de nuestro sistema sanitario es muchísimo mejor que cualquier otro sistema sanitario. Es decir, una de las grandes ventajas de nuestro sistema sanitario es que de entrada no pone algo que ponen casi todos, que es el prepago o un límite económico. Eso en nuestro sistema no ocurre. Es decir, el acceso a los médicos de atención primaria es realmente fácil. Luego podemos hablar si tienen tiempo, no tienen tiempo, cómo se puede organizar mejor o cómo se puede organizar peor, pero la accesibilidad no hay. Siguiente punto, la accesibilidad a los especialistas tampoco es un límite. De hecho, por ejemplo, nosotros llevamos un área que es casi cercana a 1 millón de personas y prácticamente tenemos historias clínicas de 160 a 170.000 personas en salud mental. Es decir, que no podemos decir que haya un impedimento. Otra cosa es la calidad de los sistemas sanitarios, que tengamos los suficientes recursos, que podamos priorizar. Ese es otro tema que probablemente son temas de gestión más internos y más técnicos que se pueden mejorar. Ahora, si nos comparamos con otros países fuera de nuestro entorno, estamos en una situación absolutamente privilegiada. Simplemente comparamos con un continente americano, la situación que tenemos es absolutamente privilegiada. Entonces, podemos hacer cosas, pero fundamentalmente yo creo que es darnos cuenta de lo que tenemos, aprovecharlo y mejorarlo. Eso por encima de todo. Es decir, muchas veces no es cuestión de tener más, sino de emplearlo mejor. ¿Y se está empleando bien? Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Hacerlo mejor aún. No entramos en si es malo o bien, sino es en hacerlo mejor. ¿Y cómo se puede mejorar, Marta? Desde el punto de la colaboración que trasladaba antes y atendiendo a la gran herramienta que tenemos, que es la digitalización y la tecnología, aquí pido la reflexión al respecto de la interoperabilidad de la historia clínica de los pacientes. Creo que es vital que empecemos a funcionar porque la tecnología nos lo permite, los datos los tenemos y los pacientes somos los dueños. Yo creo que ya es momento de hacer real la interoperabilidad de todos los datos sanitarios de un sistema que van a permitir de forma clara conocer de manera holística las patologías, las dificultades e incluso pues esos sentires de salud emocional que puede llegar a tener un paciente y que permita al facultativo tener un conocimiento profundo de lo que pasa, más allá de lo que cuente el paciente. Los pacientes ya estamos hartos de contar lo mismo a cada facultativo que nos pregunta, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué no empezamos a construir de manera real una historia clínica única, con un patient summary único, donde sea el facultativo el que nos mire y nos diga, paciente, ya sé todo de usted?
porque realmente ya es momento en que el paciente se relaje y no tenga que contar otra vez toda la historia. Creo que tenemos posibilidades de mejorarlo, que el entorno tecnológico nos lo permite, que Europa nos lo permite, que está trabajando en un espacio único de datos sanitarios, que tenemos la tecnología, los datos y la propiedad es un derecho del paciente. Luego trabajemos ya de una forma real en un sistema sanitario único, de historia clínica única y, por favor, de paciente único, porque ninguno somos divisibles. Sí, yo quería comentar un aspecto que no siempre sale a la luz y es el hecho de considerar en colectivos que están sufriendo, digamos que una merma importante de su calidad de vida, como pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género, los jóvenes o las personas mayores con una soledad no deseada, el hecho de que se estén empezando a introducir preguntas de cribado dentro de su asistencia social es fundamental. ¿Por qué? Imaginemos una mujer con un trastorno de salud mental. Cuando comienza a hablar de que puede tener un problema de violencia de género, es puesta en duda en general por una cultura que no piensa que pueda tener razón porque tiene un trastorno mental. Esto lo quiero poner en evidencia porque es fundamental para que podamos empezar a recabar que estos cribados estén en cualquier línea de atención, sea de la privada o sea bienestar social o la que sea. Los jóvenes igual. Cuando un joven empieza a hablar de me quiero matar o mi novio me quiere matar porque salgo con otro, el hecho de ser joven o de ser una mujer víctima de violencia de género o un abuelito con una depresión hace descartar eso como una ideación que tiene que ver con una llamada de atención y no con una conducta suicida en marcha. Entonces, el que comiencen para poder detectarse, hacerse estos cribados desde cualquier tipo de atención sanitaria o social, yo creo que es fundamental para atender, para anticiparnos en el mejor de los casos y en otros para intervenir. Voy a coger parte de tu discurso, que es muy interesante, con algo. Es decir, cuando hablamos de trastornos o hablamos de depresión o hablamos de suicidio, inmediatamente todos nos ponemos desde el área, primero de la sorpresa, pues son cifras tremendas. Luego desde la solidaridad, pues personas que están sufriendo, que tienen un malestar, que tenemos que ayudar. Pero sin embargo, cuando eso lo focalizamos y lo ponemos en la silla de una persona que está así, la sensación que tiene la mayoría de las personas es de rechazo. Uno habla de la esquizofrenia, por ejemplo, y me voy a un tema mucho más incomprendido. La depresión la comprendemos más o menos todos. Todos tenemos tristeza y la comprendemos. La esquizofrenia no la comprendemos. No podemos entender que alguien no sepa en el mundo en el que está, tenga alucinaciones, tenga delirios, no entienda la realidad. Y eso inmediatamente lo que nos produce a todos es un rechazo. ¿Ese es el siguiente paso? Realmente el problema es ese, es decir, el problema no es comprender lo que son las enfermedades mentales o que estamos ante un problema, es realmente ponernos en la tesitura de comprender a las personas que lo sufren y de ayudarles. Y no de rechazarles o considerar que son personas molestas o personas que como no las entendemos nos dan miedo. Pero porque no lo sabemos gestionar, entiendo, ¿no? No, hay otro tema. Otro de los problemas muy graves que tenemos es el tema de la peligrosidad social. Se entiende que las personas con enfermedades mentales pueden ser peligrosas y es todo lo contrario. Cuando hace cualquier estudio pone manifiesto que una persona con trastornos graves de salud mental tiene mucho más riesgo de que abusen de ella, que tenga una conducta violenta de otros, que le cometan delitos con ella, que la estafen, por ejemplo, que al revés. Y sin embargo, y esto es una cosa de los periódicos, en cuanto hay un crimen o demás, inmediatamente se asocia a salud mental, con enfermedad mental. Y es al revés. Y es al revés. Y el tabú. Es el tabú y es importante también ponerlo sobre la mesa. Comentaba ahora la ministra de Ciencia que seguramente
precisamente por estos tabú, por este estigma, quizá la ciencia había descuidado un poco estas patologías, también por esta sintomatología del paciente, bueno, pues atender a lo que relatan, como explicaba antes Marta. A nivel de investigación, ahora parece que sí se van dando pasos. ¿Dónde están puestas las esperanzas y los recursos a nivel de investigación para estos tratamientos? Vamos a ver, como ha dicho muy bien la ministra, realmente es que estamos ante el desafío más difícil al que se puede enfrentar un ser humano, que es comprenderse a sí mismo. Comprender la realidad, aunque parezca mentira, estamos preparados para entenderla, porque de eso depende nuestra supervivencia. Es decir, de siempre hemos estado viendo cómo crecen las flores, cómo andan los animales, porque de eso, los peces, porque de eso depende nuestra supervivencia, y cómo aprovechar la energía, el fuego. Es decir, eso es consustancial a nuestro. Ahora, entendernos a nosotros mismos es muchísimo más difícil. Esa es la primera. La segunda es que las tecnologías y las metodologías de estudio son complicadas y además tenemos límites éticos. Es decir, podemos hacer una disección de un corazón o incluso tenemos modelos experimentales. Ahora somos muy respetuosos con los animales, pero hemos podido hacer mucha investigación con animales porque el corazón de un mamífero y el nuestro es prácticamente el mismo. El cerebro no tiene nada que ver. Entonces tenemos ahí una dificultad adicional. Se han empleado muchos recursos en investigación en entender el cerebro. De hecho, hace 10 años fue la década del cerebro y la administración americana dio ingentes cantidades de dinero. Lo que pasa es que el problema es muy, muy difícil. Yo querría añadir un reto, si es posible, y es el reto que nos implica a todos. Es decir, vivir en sociedad exige un compromiso y no podemos volver la cabeza ante el malestar de las personas que se nos caen por los lados. Entonces, yo creo que realmente no vamos a poder resolver ningún problema social sin que la sociedad reaccione. Es decir, cuando alguien está mal no le podemos dejar solo, porque se cae. Tenemos que tejer redes que les permitan sujetarse cuando a alguien le fallan las fuerzas. Y como decíamos esta mañana, nos van a fallar a todos. Esas redes, Fátima, ¿cómo pueden ser? Sí, yo quiero insistir, aparte de lo que han estado hablando los compañeros, no perder de vista todo el enfoque más comunitario sobre la sensibilización desde los pequeñitos, desde la educación primaria hasta no olvidarnos tampoco de nuestros mayores. Y esas redes y lo que se está viendo también, lo que se traduce en, al final, problemas de salud mental, también tienen mucho que ver con los determinantes sociales de la salud, determinantes socioeconómicos que tampoco podemos perder de vista. En los jóvenes, como ha comentado Dolors, pues está poniendo de manifiesto también problemas de salud mental, pero sí que aprovecho este foro para no olvidarnos de nuestros mayores, porque antes hablábamos de la repercusión que ha podido tener la pandemia en la salud mental y en general, y sí que nosotros hemos detectado al trabajar con las personas usuarias de los programas que las personas mayores se está convirtiendo el problema de la soledad no deseada en un problema muy importante y que de alguna manera afecta también toda la parte de la salud mental. Sería una parte importante. Yo quería plantearos para ir cerrando esta mesa, quería plantearos cómo os imagináis el futuro de la atención a la salud mental en España. No sé si preguntaros cómo querríais que fuera y cómo creéis que va a ser. Bueno, pues vamos a soñar, ¿no?, de alguna manera. Pues yo soñaría una sociedad, insisto, que normalice las enfermedades de salud mental, que nos sintamos libres de poder trasladar cómo estamos y dónde estamos. Yo pediría a unos profesionales sanitarios que vieran a los pacientes de manera holística y que la componente de salud mental estuviera incorporada en el diagnóstico de nuestras patologías, ya sean traumatológicas, cardiológicas o de la naturaleza o especialidad que correspondiera. Yo soñaría con una sanidad única,
que promueva y defienda la colaboración público-privada, no solo en la ejecución y en los recursos asistenciales, sino en la investigación, dado que el 50% de los ensayos clínicos también los hace el sector privado. Yo soñaría con un ámbito donde se trabaje mucho la gestión de la soledad, la ayuda y el apoyo a los mayores, que realmente tienen un impacto en su bienestar emocional, por supuesto, los jóvenes a nivel de formación, información y sensibilización por parte también de sus padres. En el tema de las mujeres y los hombres, pues sí, las mujeres evidencian más sus dolencias y las manifiestan mejor porque hemos sido más cuidadoras durante toda nuestra vida, y los hombres habéis tenido esa gran dificultad y ese gran reto de no poder llorar y no poder decir vuestra vulnerabilidad, y eso es lo que hace en muchas ocasiones que, bueno, estas diferencias entre hombres y mujeres y estos estigmas y estas creencias populares nos las tenemos que cargar, porque hombres y mujeres somos distintos, pero nosotras tenemos derecho también a decir lo mal que nos encontramos, y los hombres también. Y no hay que ni hacer una crítica ni que se hagan vulnerables por no poder reconocer su malestar. Yo sueño con todo eso, y además no creo que sea un sueño de carta a los reyes de algo que no podamos llegar. Yo creo que este sueño es real, podemos acceder a él y nos podemos sentar para resolverlo lo antes posible en pro de la prevención y la salud pública en nuestro país. Enrique. Bueno, yo, así siendo muy sucinto, diría que lo primero es educar y concienciar sin alarmar. Tenemos que comprender de lo que hablamos, tenemos que saberlo desde el principio. Es importante que todos sepamos cuidarnos. El cuidado y la prevención empieza por uno mismo, y, por supuesto, tenemos que saber pedir ayuda y tenemos que tener a quién pedir ayuda, y que esa persona o ese grupo de personas sean competentes a la hora de prestárnosla. Yo creo que con eso solo tenemos resuelto el problema. Bueno, mi sueño de una sociedad que atiende la salud mental de una manera adecuada pasaría primero por lo institucional, porque lo institucional es lo que puede corregir el código postal. El código postal es el lugar donde uno nace, y eso lo puede hacer posible las instituciones, y eso determina una parte importante de la salud mental y el bienestar. También lo que nos pasa en la vida forma parte de la salud mental, y ahí también las instituciones pueden tener en cuenta los desahucios, las pérdidas de trabajo, la emancipación no conseguida, etc. Es decir, esa es la parte institucional. Y la parte personal creo que tiene que ver con concienciar a la sociedad de que lo que nos pasa a nivel social es de todos, y que todos tenemos que resolver, porque de nosotros depende que nuestros entornos, y cada uno tiene más de un entorno, sean una red. Un entorno no es una red. Un entorno comienza a ser red cuando sujeta a las personas que le pasan algo. Eso es importante. Yo creo que con esos dos pilares tendríamos una sociedad con la que yo quiero seguir soñando, y creo que podríamos ir llegando poco a poco. Fátima. Pues para mí el sueño es un sueño de esperanza, porque, hablando en positivo, si la pandemia, que es algo negativo, ha traído, como han comentado antes, la visibilización de la necesidad de cuidar esa salud mental, que a mí me parece positivo y lo es, pues a lo mejor estamos encarrilados para ir poquito a poco dando pasos desde todas las capas desde a nivel comunitario, sensibilización, educación, hasta el tema de la asistencia directa a los pacientes. Pues con este sueño de esperanza vamos a dar por finalizada esta mesa, que yo creo que ha dejado datos y reflexiones muy interesantes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.